Bueno, hola a todos, bienvenidos al YouTube. Hay que trabajar el tema de funciones holomorfas, ¿no? Vamos a continuar con la materia de variable compleja y para eso hay que considerar la definición más fundamental de la variable compleja, probablemente la más importante, es la concepción de una función derivable en el sentido complejo. La función derivable en el sentido complejo, por definición, si se da cuenta, acá todo este límite es exactamente lo mismo que en la variable real, ¿no? Es lo mismo. Entonces decimos que una función es holomorfa en un punto, ese u que está ahí escrito, ¿no es cierto?, es un abierto en C, si es que existe el límite de ese cociente. En tal caso, como de igual manera que en el análisis real, lo notamos así como f' en Z0. Esto es lo mismo hasta el momento que la definición real. Y veremos pronto por qué recibe un nombre especial de función holomorfa y en qué se diferencia la derivabilidad real con la derivabilidad compleja. Que hay diferencias fundamentales. Bueno, tal cual como se considera en el video que anteriormente se le había presentado, los ejemplos clásicos y más fáciles hasta el momento, o sea, desde partida, la función z cuadrado, que es holomorfa en todo C, la demostración es la misma que en R, y otra función que es especial, que es la conjugación, ¿no? Esta es la conjugación, es una función que no es holomorfa en ningún punto, y eso también está tratado en el video anterior. Entonces ahí usted ya tiene dos ejemplos de funciones que son holomorfas y que no lo son. Bien, entonces ahora lo que vamos a hacer es revisar la condición fundamental de las funciones holomorfas y a continuación veremos cuál es la gran diferencia con la derivada real y la derivada compleja. Para eso lo que vamos a hacer entonces es darle otro enfoque a la derivada, que es un enfoque paralelo, ¿no? Entonces de partida teníamos una función definida en u, que en este caso lo vamos a considerar como si fuese un conjunto real, ¿vale? Estamos pensando todo en términos reales. Entonces una función definida en un abierto de R2, que va para R2, y de igual manera tomamos un punto que ahora lo vamos a llamar x0 y 0 en el abierto, ¿no? Bien, entonces sabemos desde el análisis real que hay una equivalencia, que la función es derivable. La función es derivable en el punto, es exactamente lo mismo, exactamente igual, que existan otras dos funciones, una función t, transformación R lineal, definida en todo el espacio R2, R2, entonces esta es una transformación R lineal, y existe otra función R, definida en el abierto, también va en R2, es una función de dos variables, tales que, ¿qué es lo que tienen que cumplir? Tales que tienen que satisfacer dos cosas. Primero, de lo más importante, obvio, es que satisfacen una ecuación. La función definida en el punto más un porcentaje de corrimiento de error HK menos la función en el punto tal cual a secas, no me cabe la pizarra, así que voy a seguir a continuación abajo. Esto tiene que ser igual a ¿qué cosa? A la transformación en este margen de error HK más esta otra función R, que típicamente se le conoce como el resto en la derivación. Es una aproximación que tiene un límite de error, ¿no? Un límite de resto que está ahí. Definida también en esta variable HK. Se tiene que satisfacer esa igualdad con donde el resto, como es tal, tiene que satisfacer alguna condición de que se vaya a cero, ¿no? En este caso es precisamente que
donde la variable hk se va al 0, 0, ¿de qué cosa tiene que ocurrir? Bueno, que el resto dividido con, bueno, este es un tema de ponderación, ¿no es cierto? En la norma de la variable, esto tiene que ir a parar al 0, 0. ¿No? Esa es la condición que tiene que satisfacer el resto como término de error que aproxima la derivación, ¿no? Entonces, recordamos que existe esta otra concepción para la derivada real. Una función va a ser derivable en un punto si es que existe esta transformación y esta función resto tales que satisfacen toda esta cosa que está acá. Nos vamos a apropiar de eso y vamos a ver qué ocurre cuando traspasamos esto al lenguaje complejo, ¿sí? Porque acá hasta el momento todo es en R2. Como sabemos, R2 y C son básicamente lo mismo, solo que difieren en términos de su estructura, ¿no? Entonces nos podemos apropiar de toda esta información que ya es conocida. Bien. En tal caso, cuando la función es derivable, entonces f derivable en el punto, este x0 y 0 que estaba ahí, entonces existe esta transformación t y existe este función r resto, error, ¿no? En tal caso, cuando la función es derivable y tenemos estas dos componentes, t y r, esta transformación t es lo que se conoce como la derivada. Esto es la derivada. ¿Cómo se anota la derivada en funciones que son de dos variables, ¿no? De R2 en R2. Lo podemos anotar así. Perdón, acá vamos a poner un entonces. Entonces existe esta t y la r es tal que satisfacen todo lo que habíamos notado. En tal caso, escribimos y lo vamos a anotar así. Esta transformación t lo vamos a anotar no sé, en una variable x, ¿vale? Lo vamos a anotar así. Esto es una función. Es la función transformación lineal, la función derivada. Lo vamos a anotar así. La derivada de la función en el punto. Esto es la notación de t evaluado en las variables x, y. ¿Ya? Entonces, si lo notamos así a secas, sin la variación, es t igual a esto es exactamente lo mismo que está arriba. ¿Vale? Esta es la notación que vamos a trabajar. Esta es la notación real, ¿ya? Esto es una derivada. Esto es la transformación lineal de R2 en R2. Y recordamos que como es una transformación lineal de R2 en R2, tiene una matriz asociada de 2 por 2, ¿no? Tiene 4 entradas. La matriz asociada, recordamos que esta es una matriz importante, ¿no? La matriz asociada a esta transformación T, esta función derivada en el punto, por supuesto que es una derivada, por supuesto que está localizada en un puntito en concreto. La matriz asociada es la que se llama el jacobiano. Esta es una matriz que es importante. Y la vamos a volver a recordar y la vamos a volver a trabajar. Esta es una función llamada matriz jacobiana. No me alcanza el espacio. Bueno, es la matriz jacobiana asociada a la función en el punto x0 y 0. ¿Vale? Entonces, esta es una matriz que aparece asociada a nuestra función, asociada al punto. Si yo cambio el punto, voy a tener otra jacobiana, ¿no es cierto? Bien. Ahora, en la matriz jacobiana, tal cual como la función derivada, la derivada, tenemos asociada una derivada en una función en un punto. Esto es una transformación lineal. Esta transformación lineal tiene asociada una matriz, la cual se llama jacobiana, y esta la notamos así. Matriz jacobiana en el punto. Esto es una transformación lineal, esto es una matriz. ¿Y cómo se caracteriza el jacobiano, la matriz jacobiana? Si es que la función la descomponemos en sus partes, en sus dos coordenadas, ¿no es cierto?
si es que la función la descomponemos de tal modo que sea así. V, una función de dos variables, es decir, en otras palabras, ¿no? F de x, y, en otras palabras, me lleva a un par ordenado definido como la coordenada 1 y la coordenada 2. Bien. Si hacemos esta descomposición, entonces la matriz jacobiana en el punto que estábamos tratando al comienzo, fijo en x0 y 0, en una variable xy variable va a ser la matriz de 2 por 2. ¿Cuál matriz? Recordemos que la matriz que aparece acá es la de las derivadas parciales, ¿no? Aparecen las derivadas parciales en cada variable y para cada función correspondiente. Entonces aparece la derivada en la variable x de la primera función componente, aparece la derivada en la variable y de la primera función componente, aparece la derivada en la primera variable de la segunda función y aparece la derivada en la segunda variable de la segunda función en nuestra variable. Bien, tampoco es la intención atiborrar la notación, ¿no? Sin embargo, esta derivada parcial, estamos asumiendo desde un comienzo que esta función solo es derivable en un punto, ¿sí? Es derivable solo en el x0 y 0. Entonces, acá hay una notación que está un poco resumida, estas derivadas parciales. Esta derivada parcial es una derivada que está localizada en el punto x0 y 0, ¿no? Esta función acá, realmente lo que debería estar escrito, no me cabe el espacio, pero lo que debería estar escrito es lo siguiente: la derivada en la variable x de la función localizada, y esto como función evaluada en la variable xy. Lo mismo para todas las demás, ¿no? Estas son las derivadas parciales localizadas en el puntito. Bien, entonces si usted borra esta de variable xy, le va a aparecer esto, de x de u en x0 y 0, de u en x0 y 0, y como variables, como funciones no evaluadas, ¿no? Perfecto, y esto es lo que vamos a trabajar como la matriz jacobiana. Recordemos que la matriz jacobiana tiene hartas propiedades. Tiene, por ejemplo, algo que es interesante, que es el determinante de la matriz jacobiana, ¿no es cierto? Podemos trabajar la traza de la matriz jacobiana, etc. Aparecen algunas cosas relativas al álgebra lineal. Vale, y ahora que tenemos toda esta información respecto de la derivabilidad real, que esta es la definición que vamos a trabajar, y después vamos a ver la conexión con la función holomorfa, por definición que les di con el límite. ¿Cómo traspasamos toda esta información de la derivabilidad real con transformación lineales con el concepto del error R para traspasarlo al contexto complejo? Entonces ahora hacemos el mismo truco. Tenemos una función que está definida en un abierto, pero ahora lo consideramos como abierto de C en C. Esto hasta el momento es exactamente lo mismo. Tenemos un punto Z0 en el U. Ahora es un punto que antes era x0 y 0, ahora es así, visto como en términos complejos Z. Por el momento no es lo mismo, solo que cambia de notación. Entonces, para que la función sea derivable en el sentido real, existe esta transformación lineal T, existe esta función R resto, y vamos a traspasar esa información al mundo complejo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a trabajar específicamente esta transformación lineal, y ahora le vamos a cambiar el contexto. Ya no va a ser una transformación lineal real, sino va a ser una transformación lineal compleja, ¿ya? Entonces, f, tenemos esta cuestión de acá. Si f es derivable en Z0, sabíamos que existe una transformación lineal de R2 en R2. Perdón, de R2 en R2. Me adelanté porque ahora
precisamente lo que comentaba antes es que esto es exactamente lo mismo que C. Esto es exactamente lo mismo que C. Entonces ahora vemos que una transformación lineal real. Esto es R lineal, ¿no? ¿Qué caracteriza una transformación lineal real? ¿Y cómo traspasamos esto a una transformación lineal compleja? Bien, para eso vamos a ocupar una proposición. Esta es una buena proposición que no ocupa nada más que cálculos, ¿no? Son puras cuentas, es pura algebrita. Y lo que ocurre es que toda transformación lineal real, cualquier transformación lineal real que vaya de R2 en R2, o que lo he dicho de otra manera, de C en C, ¿no es cierto? Se puede escribir de la siguiente manera. Siempre se puede escribir así, de la forma de la siguiente manera. T en la variable z, ¿no? En una variable de 2 coordenadas, con un escalar, algún escalar multiplicado por la variable z, más otro escalar multiplicado por la variable conjugada. Esta es una proposición que nos va a entregar el traspaso para transformar la derivada real en la derivada compleja. Y la demostración de esta proposición, la verdad es que es bastante simple. Consiste en que sabemos de antemano, no voy a escribir la demostración así en todo lo que da, pero sabemos de antemano que una transformación R lineal siempre va a ser de la forma, bueno, primero tiene que ir a parar a un par ordenado, ¿no? Y tiene que ser de la forma un escalar tiene que ser este par ordenado y que separe linealmente cada coordenada, ¿no? Cada componente. Es decir, que acá tiene que aparecer un escalar real por la otra variable, y acá exactamente lo mismo, cx más dy. Eso es una transformación lineal real. Todas las transformaciones lineales reales se ven así, depende de los escalares ABCD reales, ¿no? Entonces, si tú haces el traspaso de esto al mundo complejo, es decir, que si xy es z, vamos a tener que, les recuerdo que esto es la parte real, esta es la parte imaginaria, entonces tenemos lo siguiente: ax más bi más y veces cx más dy, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces de acá usted agrupa lo que tenga que corresponda con la variable x y lo que corresponda con la variable y. Después hace el jueguito, hace algunos cambios de variables por aquí y por acá, y va a aparecer esto, esta a y esta b, ¿ya? Que esto a y esta b son números complejos, ¿sí? Son números que viven en C, que se pueden calcular con este trabajo y tienen una importancia no menor. Les recomiendo que calcule estos números, ¿no? Y vea de dónde salen, qué importancia tienen. Vale, entonces ahora lo que vamos a hacer, una vez que usted ya comentó la demostración, la hizo, la revisó, vamos a traspasar esto a una transformación lineal compleja, ¿sí? Porque hasta el momento era transformación lineal real. Entonces, una transformación lineal real se vuelve compleja. Fíjese que si tengo esto, algo así, esto es una transformación lineal real cualquiera. ¿Cómo hago que esta transformación lineal ahora sea compleja? Bueno, una transformación lineal compleja es una transformación que va de C en C, ¿no es cierto? Es una transformación lineal que va de C en C y separa el escalar complejo. Esto de aquí es un espacio vectorial complejo de dimensión 1. Esto es un espacio vectorial complejo de dimensión 1, el mismo espacio. Entonces, que separe cada cosa y que sea lineal es lo mismo que ocurre en R.
una transformación lineal que vaya de R en R es R lineal, no puede ser otra cosa que una recta, ¿cierto? Es una transformación que hace una recta, por lo tanto es un múltiplo de la variable, ¿no? En otras palabras, una transformación lineal compleja de C en C es una recta compleja, eso es una recta compleja. Y para que este objeto de acá entonces sea compleja, una transformación lineal compleja, y para que sea una recta compleja, lo que tiene que ocurrir es que este factor tiene que desaparecer. Y esa es la siguiente proposición. Entonces tenemos una proposición. Tengo una transformación lineal de C en C. Tengo una transformación R lineal. Entonces, lo que sabemos, esto todavía no es la proposición, lo que sabemos es que T en XY va a ser lo mismo que, como habíamos escrito antes, AX más BY y CX más DY. Tiene que ser así, o en otras palabras, en otros términos, lo mismo que había puesto arriba. T de Z es AZ más BZ conjugado. Bueno, no se ve muy bien. Bueno. Esto entonces T es C lineal si y solo si, esto es una equivalencia fuerte, si y solo si estos parámetros A, B, C, D tienen que satisfacer unas ecuaciones. A tiene que ser igual a D y B tiene que ser igual a menos C. Ambos a la vez, ¿no? Si es que eso llega a ocurrir y usted hace las cuentas quién es A y quién es B, esto es, en tal caso, si usted hace las cuentas, la función t de z va a ser de la forma a por z. Es decir, que el escalar b vale 0. Bien, ahora, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre que cuando tenemos una transformación lineal, lo voy a volver a escribir, cuando tenemos una transformación lineal en la variable x, y va a ser algo así. Esto es una transformación R lineal. ¿Qué es lo que ocurre? Entonces volvemos a tomar el concepto de matriz asociada, ¿no? La matriz asociada en la base canónica, esto lo anotábamos así, la matriz asociada en la base canónica, entonces tiene que ser la matriz de 2 por 2. Y esto es muy fácil de calcular, se puede hacer a mano. Esta cosa está descompuesta en su base canónica, entonces va a ser así: A, B, C y D. Nada más que eso. Bien, ¿qué significa esto? Que si lo traspasamos al lenguaje de la derivabilidad real, teníamos que para una función f en un abierto, para C y un punto en el abierto, la función es derivable ahí cuando existía esta función derivada. Si existe esta función derivada en el punto y otra función más que llamamos resto, en el derivable en el sentido real, ¿no es cierto? Y de aquí teníamos que el jacobiano de la función es, lo voy a anotar así muy simplificadamente, es la derivada de la primera coordenada y la derivada de cada coordenada, ¿no? Y u, xb y b evaluadas en z0, con falta de espacio no lo hago así. Y entonces ahora traspasamos todo lo que esto es derivable en el sentido real, ¿no? Todo esto en el sentido real. Para que haya derivabilidad en el sentido complejo, al final lo que tenemos que exigirle es las ecuaciones que le pedimos a t para que sea una transformación C lineal, ¿no? Ahora traspasamos al mundo complejo.
Entonces, para que sea C lineal, ¿qué es lo que tiene que ocurrir? Que este número tiene que ser igual a ese y esos dos tienen que ser opuestos, ¿no? Inversos aditivos. Si traspasamos esta información a la transformación lineal derivada en su jacobiana, es porque estos dos tienen que ser iguales y estos dos tienen que ser inversos aditivos. ¿Ya? Por supuesto, estas son funciones en el punto z0, no vuelvo a repetirlo. Entonces, cuando eso llega a ocurrir, vamos a anotar eso. Esas ecuaciones tienen un nombre especial y se llaman ecuaciones de Cauchy-Riemann. Entonces, decimos que esto es una definición. Decimos que las funciones u y v definidas en el abierto u a c, perdón, estas no llegan a c, llegan a r. Estas funciones satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Este es el nombre técnico que recibe, las ecuaciones de Cauchy-Riemann. No hay espacio. Si S es igual a S y S es el inverso de S. Entonces, bueno, estoy asumiendo que estas cosas se pueden derivar en las dos variables. No tengo acá, pero si satisfacen que sus derivadas parciales cumplen con esta igualdad. Y la otra. La derivada en la segunda variable de la primera componente es el inverso de la derivada en la primera variable de la segunda componente. Estas son las ecuaciones de Cauchy-Riemann locales en el punto x0 y 0, ¿no? Bien, entonces, ese es el tecnicismo que aparece acá. Esta derivada va a ser C lineal, sí y solo sí, como habíamos visto, se cumplen estas ecuaciones de Cauchy-Riemann, ¿no? Que esos son iguales y esos son inversos. En tal caso, cuando eso llega a ocurrir, cuando ocurren las ecuaciones de Cauchy-Riemann, volvemos a entrar, entonces tenemos una función de u en C, ahora sí tenemos la equivalencia holomorfa, y tengo un punto en el abierto U. Entonces esto es un teorema. Tenemos el siguiente teorema: F es holomorfa en el Z0, holomorfa en el sentido que vimos recién al principio, ¿no? Que hay una derivada límite por límite, ¿no? Derivada en el sentido del límite. Esto es exactamente lo mismo a que si la función la descompongo en su parte real y su parte imaginaria, eso es decir, la función de coordenada 1, la función de coordenada 2, las funciones u y v satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann, lo voy a anotar así, en Z0. Y ese es un gran teorema que me caracteriza las funciones holomorfas, ¿no? Desde aquí ya se pueden entender las funciones holomorfas no solo como un límite, sino como lo calculo. Bueno, tengo que verificar que se satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Si las ecuaciones de Cauchy-Riemann no se satisfacen, es porque la función no es holomorfa. Y volvemos a traer los primeros ejemplos. Teníamos, acá voy a hacer un paréntesis, teníamos la función z cuadrado. La función z cuadrado es holomorfa, como habíamos comprobado. Es decir, que satisface las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Eso debería ser usted capaz de demostrarlo. Calcular u, calcular v. Y ver que satisfacen estas ecuaciones para todo x0 y 0 en realidad, porque es holomorfa en todos lados. Y la otra función que habíamos visto en la conjugación, que esta no es holomorfa. Es decir, que sus funciones componentes no satisfacen las ecuaciones de Cauchy-Riemann. De hecho, en ningún punto. Puede tomar cualquier x0 y 0, no lo va a satisfacer nunca. ¿Ya?
Entonces ese es un ejercicio, comprobar que esta sí lo satisface en todas partes y este no, las ecuaciones de Cauchy-Riemann. Y el otro gran ejercicio, por supuesto, es revisar el apunte y ver que esta equivalencia, ¿no? Esta es la equivalencia fuerte, la gran equivalencia que me caracteriza las funciones holomorfas.